Vamos a los Mientras esperamos a los demás, compartí mi pantalla. Si la ven, me pueden escribir por el chat o ponerme un dedito arriba y ya podemos empezar, por favor. Sí están viendo mi pantalla. Listo, José, muchas gracias por tu respuesta. Entonces vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto hasta el día de hoy para que conectemos con lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Vale? Hemos hablado ya de muchos temas. Hoy nuestra séptima clase, si no estoy mal, sí, ya llevamos una semana y un día. Nuestra séptima clase, ya hemos visto la historia de la organización, los principios, los conceptos, las corrientes metodológicas o conceptos filosóficos que nos emanan las metodologías que hoy usamos, como el Kaizen, el Kaikaku, el Kakushin. Espero hayan sido curiosos y hayan entrado a revisar esos conceptos y a qué esos conceptos emanan, qué metodologías como los Canvas, como el DOFA, que han asumido esos buenos conceptos, esas buenas prácticas que hoy en día siguen predominando y son conceptos que derivaron a estas normas ISO. También hemos desagregado la palabra sistema integrado de gestión. Hemos hablado de los sistemas, hemos hablado de que es un sistema de gestión, hemos mirado las características, hemos visto ejemplos y pues, los principales elementos que en su momento se plantearon. También en la oportunidad del viernes pudimos ver las guías complementarias de la trinorma de la que estamos hablando hoy, porque para nosotros los auditores es importantísimo también saber a dónde podemos referirnos o acudir en caso de que requiramos esa información, pues a estas normas guía que son las que complementan muchos temas que están dentro de estas gestiones que deben ser un poco más ampliados o que vieron la necesidad de ampliar un poco más el conocimiento de ellos. Entonces, pues estas normas guías ayudan mucho para ello. Veíamos el viernes pasado la 9001, la familia, como la llamo yo, la 45000 y la 14000, que tiene una familia más extensa por la necesidad de la, de la especialidad que se genera a raíz de ella. Entonces, pues desglosaron un poco más, pues porque es una especialidad que requiere un poco más de amplitud en varios conceptos. Entonces, pues la ISO generó esas normas que en algún momento pueden ser que ya otras normas las hayan derogado o las hayan absorbido, pero todavía se siguen manejando y es bueno, como les decía el viernes, seguirlas consultando en el sentido de que si necesitan en algún caso alguna exploración sobre un tema específico, pues nosotros sepamos ya a cuál podemos acudir. Se dieron cuenta que la 14000 pues tiene muchas más familiares, era una familia bastante numerosa, no tenían televisor, tiras, generaron esas, esas amplitudes como lo venía mencionando y pues por ello tienen más que las otras dos. También hablamos de los sistemas, en los tres sistemas, que necesidad o qué factores determinantes plantea el sistema de gestión tanto de calidad como de seguridad, salud en el trabajo, como de la gestión ambiental, y obviamente empezamos a ver la conexión que tienen en su descripción para poder establecer un mecanismo o una metodología que nos ayude a identificar o a empezar a encaminar a las organizaciones a un sistema integrado de gestión. A nosotros como auditores también nos interesan las herramientas o metodologías que estén usando para esas gestiones, porque esas metodologías o esa gestión que se genera dentro de las organizaciones, pues es la que nosotros vamos a verificar en el momento del ejercicio de la auditoría, pues para ver la concepción y obviamente poder interpretar y, y verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos y debe que requiere estos tres sistemas, que es la necesidad o sea, el objetivo principal de esta capacitación, que es encaminarlos a ustedes a ser auditores internos de estas tres normas, ¿vale? Hoy vamos a ver el objetivo de los sistemas integrados de gestión. Rápidamente vamos a mirar las últimas ISO que nos faltaron hablar, las últimas
guías complementarias de la 14001, para decirlo mejor, que nos faltaron mencionar. Lo vamos a hablar muy rápido porque hay muchos temas y el tiempo se nos agota, y para mí es primordial que ya entremos en materia, obviamente, de la estructura del anexo SL que yo les hablaba, que es la estructura de alto nivel, que es fundamental, entendamos la interpretación de ello, porque eso nos da la veracidad de que nosotros podemos verificar los sistemas simultáneamente, ¿vale? Porque el anexo SLS fue lo que creó y construyó para que las normas se estandarizaran de una forma eh, global, y que nos generara esa facilidad tanto a los implementadores como a los auditores de construir dentro de las organizaciones estas buenas prácticas, ¿vale? Y obviamente vamos a entrar ya en materia de auditoría a verificar los 7 principios de auditoría. Para mí es importantísimo que entiendan ello, porque pues de eso es lo que nosotros tenemos como profesionales para poder impartir estas ejecuciones. Y antes de entrar a los principios, voy a desagregar un principio como tal, que no es un principio de auditoría, pero es un principio que está enfocado en la mejora continua, y más precisamente en los sistemas integrados de gestión, que da la connotación para que la empresa empiece a derivar esa gestión dentro de su cultura organizacional. Entonces, esa interpretación de ese principio, pues les va a dar a ustedes a entender la forma de cómo se adopta ese principio dentro de una organización, y a su vez, pues es importante porque en la gran mayoría de las organizaciones, por no decirlas todas, que vienen en este camino de certificación, pues se van a dar cuenta que ellos se adhieren a varios principios, pero desconocen cuál es su finalidad del mismo. Entonces, para mí es importante darles esa claridad, puntos diferenciadores de esta capacitación, para que entiendan cómo se concibe un principio dentro de nuestro profesionalismo y dentro de las organizaciones, ¿vale? Y vamos a ver si alcanzamos, ya después vamos a ver la estructura de un hallazgo, vamos a ver la integrabilidad de las 3 normas en el sentido de un sistema integrado de gestión, cuáles son los requisitos y debes con base a las metodologías que pueden aplicar, y cómo pueden cumplir las obligaciones que nos pide cada uno de estos numerales con unas metodologías que yo traigo planteadas. Pero pues eso es lo que nos queda por lo que nos falta de la capacitación. Entonces, pues quería darles ese preámbulo porque para mí es importante. Obviamente también les voy a mencionar cuáles son los documentos que ustedes requieren construir dentro de una auditoría, porque las auditorías ustedes tienen que concebir, tanto como ustedes son parte de un grupo interdisciplinario que genera todos estos documentos. Entonces es importante conocerlos, pero como el tiempo apremia, para mí es importante primero que conozcan la interpretación de la norma, y posterior a ello, qué elementos como auditores deben empezar a generar, a crear, para dar esa impartición de estas buenas prácticas en esa gestión como auditores internos, ¿vale? Entonces, no siendo más, vamos a hablar de una vez de lo que nos hacía falta. Nos habíamos quedado en la 45.000, en estas 3 normas que nos hacían falta, que son guías complementarias, obviamente. Aquí está la 45.001. Eh, el viernes hablamos bastante, vimos hasta la 40.060, que son varias normas complementarias que nos especifican necesidades apremiantes en la norma certificable. Entonces, la 14.000 expresa cómo se debe construir un sistema de gestión ambiental positivo. Esta norma ha sido planteada para construir un perfecto equilibrio entre el ahorro económico y la disminución de los impactos ambientales. Yo hablaba el día viernes que muchas de estas normas, en su concepción cuando se construyeron, pues sus interacciones era un hilo muy delgado y generaban mucha confusión, porque la necesidad premiante de esta especialidad pues requería enmarcarlas así, pero pues se fueron creando demasiadas en mi concepto, y obviamente ya al consolidarlas todas, pues cada una eh, tiene algo de las otras. En este sentido nos habla de 2 puntualidades muy primordiales, que como lo han visto, la 14.001 lo que quiere es emanar
o derivar el desempeño ambiental, que es como el todo de esta norma ISO, pero aquí nos habla dos cosas muy puntuales, que pues es el ahorro económico, que es una necesidad premiante de la organización, acompañado de esta buena práctica como la ambiental, porque pues todo lo que ejercicio demande sobre esta gestión, su especialidad es obviamente mitigar o eliminar todo el impacto ambiental que nosotros ejecutemos por nuestra operación organizacional, pero puede ir sujeto a mostrar o a gestar un ahorro económico para la organización, ¿vale? Entonces, pues eso es una de las complejidades o una de las necesidades que se vio enmarcada en la 14.000, y obviamente también, pues nos habla un poco más, porque hemos hablado del desempeño y en el desempeño está el impacto, pero pues aquí nos desglosa un poco más la 14.000 en el impacto ambiental, nos habla un poco más sobre ella. No voy a hablar de la 14.001, pues porque ustedes ya saben o ya la hemos tocado sobre materia, pues es la 14.001 es la norma certificable y es la encargada de generar el sistema y de hablar del desempeño ambiental, que más adelante la vamos a mirar en cada uno en sus numerales, entonces pues no me voy a detener en esta. Y ya por último vamos a hablar de la norma ISO 14.004 bajo el título de Directrices Generales sobre Principios, Sistemas y Técnicas de Apoyo, que facilita la orientación de la empresa durante la implementación, el mantenimiento y la mejora continua del sistema general eh, ambiental, que además de su composición, de su coordinación con otros sistemas de gestión, las directrices de la norma 14.004 son compatibles con la 14.001 y ayudan a mejorar el sistema de gestión ambiental ya existente. Quiero dar una claridad acá. Antes del acuerdo del anexo SL, había mucha complejidad, y creo que esto ya lo hemos mencionado, pero lo voy a dar porque pues esta menciona principios, sistemas, técnicas de apoyo que nos ayudaban a la orientación de la implementación y el mantenimiento de la mejora continua, que todavía sigue dando esos lineamientos y que todavía nos está aportando ese valor. Más sin embargo, en el momento de que construyeron esta 14.004, hubo una necesidad porque, como les decía yo, la estructura de cada norma era a manera propia de cada uno de los comités técnicos. Entonces, la tabla de contenido, para poner el término, por eso siempre hablo de la tabla de contenido, pero lo que se generó fue la estructura de alto nivel para todas y que en esa se marcara la especialidad de cada una. Entonces, en la tabla de contenido de la 14.001 estaba demasiado desglosada puntualmente en las necesidades apremiantes de esta especialidad. Entonces, por ello, se construyeron N cantidad de guías complementarias que daban apoyo casi a todos los numerales de esta norma. Y por eso aquí hemos encontrado N cantidad de guías complementarias como esta última que estamos hablando, que nos ayuda en el tema de la implementación, la mejora continua del sistema general ambiental, pero también nos ayuda a la coordinación con los otros sistemas. Esa parametrización de la 14.004 estaba establecida antes del anexo SL. Por ello, cuando se construye ese anexo SL y se aplican las normas, pues esa coordinación pues funciona, porque yo no puedo denegar las buenas prácticas que se han generado de las normas complementarias que apoyan estas normas certificables, pero pues esos lineamientos sirven para verificar gestiones como la implementación y ello, pero la implementación de los otros sistemas empalmado frente a las otras normas, ya la construcción del acuerdo SL pues lo, lo solucionó, por ponerles el término que él lo solucionó, y nosotros ya como implementadores o como auditores ya podemos saber qué podemos verificar en cada uno de sus numerales o requisitos o debes. Más sin embargo, si quieren conocer un poco más sobre las directrices generales del sistema en el sentido de técnicas de apoyo que genera esta 14.004 a la 14.001, pues los invito a conocerla. Como les he dicho yo, dentro de la información que les estamos compartiendo, pues ahí van a encontrar varias normas que o van a encontrar estas normas que les van a servir
como apoyo de conocimiento y que amplíen esto que ya estamos viendo, ¿vale? Entonces, cerramos el capítulo de la familia, les decimos gracias a la familia de la ISO, a las normas complementarias de cada una de nuestras 3 normas certificables y pasamos a los objetivos del sistema integrado de gestión. Yo les decía, y creo que esto ya lo hemos hablado, o lo he hablado yo, en puntos muy neurálgicos de mi explicación de lo que hemos llevado hasta hoy. Pero estos 3 objetivos de un sistema integrado de gestión son las conclusiones que nos derivan para poder nosotros ejecutar nuestras verificaciones como auditores internos. Es supremamente vital entender esta interpretación porque nosotros dependemos de lo que nos pide un sistema integrado de gestión, porque la necesidad de las empresas al implementar bueno, 2 o más normas, pues esos sistemas sí o sí se tienen que empezar a interactuar, tienen que empezar a integrarse. Y si eso no sucede, pues va a ser difícil porque los sistemas hablan un mismo idioma con diferente especialidad. Entonces, la interpretación que tienen que hacer, y aquí van a salir con ese valor agregado, de implementadores más auditores, pues van a poder entender la interpretación de un sistema integrado de gestión, ¿vale? Sobre el objetivo es primordial y obviamente hacemos el mismo ejercicio, lo leemos y le damos la interpretación. ¿Qué nos dice el sistema integrado de gestión frente a su objetivo? El objetivo prioritario de la integración es evitar y eliminar duplicidades, optimizar recursos y simplificar el máximo de la gestión de todos los sistemas, mejorando así su rendimiento. Por lo tanto, la integración supone un incremento en la eficacia al optimizarse los medios empleados para conseguir lo predeterminado. Yo les hablaba acá, pues en lo que hemos hablado hasta el día de hoy, que esto está enfocado en la gestión de la implementación. Está basado sobre lo que necesitamos nosotros, empresa, para construir estos sistemas integrados de gestión. Y todas las estructuras que hemos hablado, pues nos dan esos soportes para generar o evitar duplicidades, optimizar nuestros recursos y simplificar al máximo los sistemas que apliquemos dentro de la organización. Y si nosotros, desde esta posición, conocemos cómo llevan eso a las organizaciones, pues en nuestra práctica, en nuestro ejercicio como auditores, pues nos va a ser mucho más fácil poder verificar lo que están construyendo dentro de las organizaciones. Entonces, este primer objetivo nos ayuda a verificar qué necesidad tenemos dentro de la organización para dar cumplimiento a cada numeral. Y obviamente, cuál herramienta, cuál metodología nos puede ser útil para dar esa ejecución o levantar la información que requerimos en los numerales de cada una de nuestras especialidades. En este caso, de las 3 normas ISO que estamos hablando en esta formación. Cada una de ellas, en cada uno de sus numerales, tiene puntos conectores, que ya vamos a, cuando veamos uno a uno, que nos dan esa necesidad o nos dan esa identificación de qué herramienta o metodología podríamos utilizar para determinar esa información que requerimos en la organización. Entonces, si encontramos que existen metodologías o herramientas que nos den la necesidad de poder levantar esa información de las 3 especialidades, pues nos optimiza recursos, nos simplifica gestiones y lo más importante, nos integra los sistemas que tenemos a colación de cada una de nuestras especialidades. Ese es el valor agregado que podemos encontrar cuando verifiquemos cada uno de nuestros numerales y que sobre ello ya podamos identificar qué herramienta o metodología podemos usar para identificar esa información que requiere la organización. ¿Vale? Entonces, ese es el primer objetivo. El segundo, ¿qué nos dice el segundo? Los sistemas de gestión de la calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo son integrables
por su filosofía común basada en el ciclo PHVA. Gestionar adecuadamente implica trabajar según el ciclo PHVA en todas las actualizaciones, en todas las actuaciones y de manera continua. Yo les decía que había dos formas o dos necesidades que se construyeron eh, primordialmente para poder establecer una trazabilidad o una integrabilidad en los numerales de cada una de estas especialidades, y no solo estas, sino en la gran mayoría de las que vienen en esa evolución. Uno es el acuerdo SL, que ya lo he tocado varias veces y que lo vamos a ver hoy, ya en lo que para darles certeza de lo que es. Y dos, el ciclo PHVA, el famoso ciclo de la mejora continua. Esto nos da, desde su construcción y su implementación en nuestras buenas prácticas, que viene hace mucho tiempo, pues nos da el valor distintivo de qué metodología a nivel secuencial requerimos verificar o plasmar dentro de la organización a la ejecución y la identificación de estos numerales en cada una de estas especialidades. Si nosotros enmarcamos el ciclo de la mejora continua en los del 4 al 10, de los numerales del 4 al 10 que necesitamos identificar en la organización, se van a dar cuenta que la construcción metodológica de cada norma ISO está sustentada sobre este ciclo PHVA. El planear, el hacer, el verificar y el actuar nos dan esa cronología que necesitamos entender o interpretar para poder empezar a planificar lo que requiere la organización y poder dar unos resultados que nos den un valor agregado para el otro periodo a ejecutar. Por eso el ciclo PHVA está marcado sobre el planear, posterior al hacer, posterior al verificar, y sobre el verificar se actúa. Y los numerales que se estructuraron transversales para la gran mayoría de las normas, pues tienen esa connotación que nos dan ese atributo de qué necesidades apremiantes requiere la organización para establecer esas ejecuciones cronológicamente y secuencialmente lógicas, porque es importante nosotros planificar antes que actuar o hacer antes de verificar. Lo digo así porque hay muchas organizaciones que empiezan en el actuar y cuando uno va a verificar el planear, pues no hay nada documentado o nada que podamos verificar o que podamos consultar, y obviamente muchas de esas ejecuciones, cuando llegan al actuar, pues pueden obviar cosas que debieron generar en esta estructura. Y si tú encaminas unas buenas prácticas como estas tres, pues debes saber e interpretar este ciclo de la mejora continua, el ciclo de PHVA. ¿Vale? Y ya por último, no siendo el último, no por ser el último, el menos importante, y que está sustentado, por eso es un renglón, pero está sustentado en mi filosofía de lo que yo traigo como instructor, como profesor, es lo siguiente. Las normas de referencia no dictan qué debemos hacer. Las normas de referencia nos dictan qué debemos hacer, pero no cómo hacerlo. Vamos a volverlo a leer. Las normas de referencia nos dictan qué debemos hacer. Ahí nos dicen, la organización debe, numeral 4, la organización debe, contexto de la organización, debemos identificarlo. Numeral 5, liderazgo, debemos tenerlo bien interpretado y que la organización asuma ese rol de liderazgo en el sentido de que esto es una gestión cultural y que la vamos a apropiar como una adopción de lo que nosotros estamos pregonando dentro de estas normas ISO. Pero la diferencia es que no nos dice cómo hacerlo. La norma ISO no te va a decir en el numeral 4.2 de las expectativas y necesidades del cliente, ustedes deben ejecutar encuestas, hacer un benchmarking en campo. No, no les va a decir eso. Les va a decir, ustedes deben tener unas expectativas de expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas.
cómo lo hacen ya es deber propio, tanto de los implementadores y de la organización, empezar a interpretar cuáles herramientas que existen, que las hemos mencionado, las hemos hablado y que vamos a ver una a una dentro de cada numeral rápidamente. Generalmente, obviamente, yo les voy a explicar cuál herramienta pueden implementar, pero pues obviamente hay muchas, yo traigo unas. Entonces, ahí con esas herramientas van a poder identificar o ejecutar el cómo hacerlo, el cómo deben hacerlo en la entidad. Y obviamente ustedes al saber cómo lo va a hacer la entidad, pues cuando vayan a hacer su ejercicio de auditores, pues ya tienen el cómo. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen, si lo hacen bien, si la ejecución, si la identificación de esa información trascendió en la ejecución del ciclo PHVA, si dio el planear conglomerado de toda la organización y sobre eso se vienen ejecutando todas las acciones, si todos los pilares de la organización, tanto como el mapa de procesos, como el organigrama de la organización, como el direccionamiento estratégico, está enfocado en toda esa construcción que se identificó con esas herramientas y así sucesivamente. Entonces, yo dejé este renglón, no por ser la base estructural de mi metodología educativa, pero sí quería darle ese valor distintivo y final, ya después de ver lo que era un sistema integrado de gestión, de desagregar esa palabra para que la entendieran desde un sistema de gestión, que cada uno tiene una especialidad y que está forjado o formado por unas necesidades apremiantes, y ya estos objetivos de un sistema integrado de gestión, desde su mejoramiento de rendimiento, desde encontrar, evitar duplicidades y poder simplificar con herramientas metodológicas una identificación que pueda dar veracidad a cada especialidad y enmarcado en el ciclo de la PH, enmarcado en el ciclo de la mejora continua de la PHVA, y que dando los atributos a cada uno de estos numerales que nos dicen cómo hacerlo, pero nosotros como organización, como implementadores y como futuros auditores, vamos a tener la concepción de poder dar esos lineamientos y poder con certeza y objetividad pedir esas herramientas de la construcción de cada uno de estos debes y requisitos, ¿vale? Entonces, para mí es importante que ustedes entiendan el cómo cómo se hace esta gestión, porque eso les va a dar ese valor distintivo en la implementación o la ejecución de cualquier auditoría que vayan a realizar. Listo, y le damos por cierre al tema del sistema integrado de gestión por el día de hoy para pasar a lo que les venía hablando sobre los principios. ¿Por qué vamos a hablar de un principio? Porque para poder ejercer nuestra actividad como auditores internos, nosotros debemos fundamentar nuestra gestión como auditor sobre 7 principios que son intransferibles y injuzgables y no se pueden omitir. O sea, son actividades, son culturas en nuestro profesionalismo que debemos generar dentro de nuestra gestión interna para poder ejecutar estas ejecuciones como una auditoría interna o una auditoría externa o como en donde estén una auditoría de certificación, porque eso es un valor agregado al que les estoy diciendo. Ustedes como auditores internos certificados como tal van a poder tener la potestad de poder ejecutar o poder estar en empresas que ejecutan auditorías de acreditación, auditorías de externas, si son un ente privado que les da o les encamina, contratados para encaminar a las organizaciones a poder establecer o poder derivarse al camino de la certificación, o si son partes de una organización, tener la potestad, porque no siempre, y esto quiero, antes de que hablemos del principio, dejarlo claro, si ustedes tienen el certificado como auditores internos, pueden tener el atributo de que cuando se estén planeando los programas de auditoría dentro de la organización, tener la potestad de ser parte de estas construcciones por ser auditores internos certificados que dan esa necesidad de encontrar un grupo interdisciplinario que cumpla con esas competencias. Si tienen ustedes el certificado de auditores internos,
pues van a poder ser parte de esa construcción. Así no estén dentro de control interno, de evaluación y seguimiento, seguimiento y control, como lo denominen dentro de las organizaciones, que son el control interno, que es el más común utilizado dentro de esta nomenclatura. Pero si tienen esa connotación y están en compras, en ventas, pero son auditores internos, podrían estar en ese camino de ser auditores o ser parte de la construcción de ese programa. Y adicionalmente a ello, si no les, si ven que el camino es las auditorías, pues van construyendo pinitos para que pasen a esas áreas o esos departamentos, ¿vale? Entonces es importante que se lo tengan, es un atributo adicional que siendo parte de una organización y ustedes pasen estos certificados de que son auditores internos, pues la organización los puede vincular a la construcción y adicionalmente pueden ser trasladados a esas áreas porque cumplen con las competencias. ¿Vale? Listo. Estos principios están emanados en la 9015 de la que hablábamos de conceptos y definiciones, conceptos, definiciones y principios que se describen en los lineamientos estructurales o lineamientos generales de cualquier organización. Si han tenido la oportunidad de, eh, de construir la información de un sistema, se van a dar cuenta que al declarar, por ejemplo, una política de calidad, emiten o se emanan dentro de esas políticas algún principio, el enfoque al cliente, el enfoque basado en procesos, innovación, indiferentes principios que derivan de estas normas ISO que dan fundamento a la construcción de lo que van a lo que se va a construir, valga la redundancia, dentro de la organización. ¿A qué me refiero yo? Cuando tú derivas unos principios, es ya darle unos fundamentos a tu grupo de trabajo, a toda la organización, que eso es lo que deben empezar a construir dentro de su profesionalismo, en la ejecución de sus funciones, para dar cumplimiento a lo que vamos al camino al que se va a llevar. Si uno de ellos es el enfoque al cliente, que esto es algo a veces obvio, pero a veces las organizaciones en todos sus niveles jerárquicos lo desconocen porque ustedes pueden ser los gerentes o pueden ser los directores y pueden tener este enfoque del cliente bastante construido, pero gente como auxiliares, coordinadores, profesionales, técnicos, en fin, pues creen o consideran que no tienen esa potestad de tener ese enfoque, como el principio que traemos a colación, porque no están directamente incluidos o directamente interactúan con el cliente. Y quiero darles una claridad, no solo el cliente es el que le entregamos el producto final, nosotros, como les hemos dicho, o como he dicho en las otras intervenciones de mis clases, hay cliente interno. Entonces, si uno declara en la política de calidad, que es a nivel general, este enfoque al cliente, pues es importante que todos nuestros funcionarios entiendan a qué se refiere cada principio. Y obviamente lo traigo así desglosado, que esta estructura la trae la 9000 y nos dice qué debemos entender por cada uno de los principios para comprender dentro de la organización a qué se refiere cada uno de ellos, pues es importante interpretarlos uno así y obviamente nosotros como auditores internos saber interpretar nuestros 7 principios que fundamentan nuestra gestión dentro de la organización. Entonces, vamos a desglosarlo y vamos a entenderlo, a interpretarlo y a dar más claridad en lo que quiere decir cada uno de los principios. La organización dice, vamos a enfocarnos sobre el enfoque al cliente. Entonces, acogen el principio del enfoque al cliente. ¿Qué quiere decir el enfoque al cliente? Y eso es la declaración que se emana internamente dentro de la organización para entender nuestro enfoque al cliente. Si está sustentado en la 9000, pues este sería la declaración que es nuestro enfoque al cliente. La recomendación que yo sugiero dentro
dentro de los caminos de la certificación es que acojan los principios que tiene la calidad porque están descritos y englobados en el todo de la organización. Entonces, la gran mayoría de los principios están enfocados sobre la gestión de calidad. Y estos principios, antes de que hablemos de la declaración, pues están enmarcados en esta nueva, en esta ISO 9000, que les da esta estructura para que se puedan interpretar dentro de las organizaciones y las personas que están encargadas de la implementación puedan dar conocimiento a cómo se interpreta un principio. Entonces, volviendo al tema, el principio lo declaramos propio como enfoque al cliente, que es la declaración. El enfoque, vamos a leerla. El enfoque principal de la gestión de la calidad es cumplir con los requisitos del cliente y tratar de exceder las expectativas del cliente. Nosotros ya estamos diciendo y declaramos que el enfoque al cliente va a ser uno de nuestros pilares a nivel cultural para la ejecución de nuestras funciones, y la declaración que emanamos para tomarlo como propio es que vamos a cumplir todos los requisitos del cliente y exceder las expectativas. O sea, ya nos estamos poniendo un, una meta bastante grande o amplia, que es exceder en las expectativas del cliente. Cuando nos enfocamos o nos damos en el principio el enfoque al cliente, pues nosotros declaramos que la gestión de calidad es cumplir con los requisitos del cliente y exceder las expectativas del cliente como tal. Aquí quiero hacer un paréntesis, puede sonar como una obviedad, pero muchas de las organizaciones dentro de sus funcionarios desconocen a qué se refieren los principios, porque no enmarcamos puntualmente a qué va lucido. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de que es cumplir con los requisitos del cliente, que nosotros lo estamos haciendo dentro de nuestras funciones, pero también queremos exceder las expectativas como tal, y como les he dicho, aquí no solo hay clientes externos, que es el que recibe nuestro producto final, sino que también nosotros tenemos clientes internos que debemos satisfacer y exceder esas expectativas para que cumplamos con este principio, ¿vale? Entonces, la organización lo define: principio, enfoque al cliente, listo, vamos a asumirlo como cultura. Declaramos que tiene esta definición o esta interpretación para que la conozcan los funcionarios que van a ejecutar, toda la organización, los que vamos a estar dentro de, o sea, todos los funcionarios que están dentro de la organización, que deben entender cuál es el principio que estamos acogiendo como cultura organizacional. Y ya pasamos a qué quiere decir este enfoque al cliente dentro de la organización, porque nosotros ya debemos establecer qué es lo que quiere la organización. Aparte de la declaración, vamos a darle al cumplimiento del requisito con el cliente y a sobrepasar las expectativas del cliente, que es nuestra declaración, nuestra expectativa como tal. ¿Y qué quiere decir el enfoque al cliente dentro de nuestra gestión como tal? Entonces, en la base racional. El éxito sostenido se alcanza cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes y de otras partes interesadas pertinentes. Cada aspecto de la interacción del cliente proporciona una oportunidad de crear más valor para el cliente. Entender las necesidades actuales, futuras de los clientes y de las otras partes interesadas construye el éxito sostenido de la organización. La base racional es la interpretación de lo que nosotros entendemos como enfoque al cliente, sustentado con la metodología de la 9000-2015. Lo que quiere decir el enfoque al cliente para la 9000-2015, que es la que nosotros acogemos, que es el éxito sostenido cuando una organización atrae y conserva la confianza de los clientes. Ya empezamos a verificar si nosotros estamos calculando o estamos por lo menos identificando cuáles de nuestros clientes ya tienen ese principio de confianza sobre nuestro producto. Acuérdense ustedes, y como lo he dicho en esta explicación, no solamente estamos hablando del cliente externo, de nosotros como en nuestra ubicación geográfica dentro de la organización,
qué estamos emanando y que si estamos generando esa confianza de que ese producto le sirve complementario para la gestión completa de la organización, porque un conjunto de actividades encaminadas a un mismo fin, ¿no? Adicionalmente a ello, no solo interactuamos con nuestro cliente directo, sino también si estamos cumpliendo con las expectativas y necesidades de nuestras partes interesadas. Si hemos identificado o la organización genera la oportunidad de crear las oportunidades la oportunidad de identificar el valor que se genera dentro de cada uno de esos productos que estamos entregando, tanto interno como externo. Entonces, ya nos da esa visualización de qué debemos identificar nosotros como funcionarios dentro de la organización. Declaramos que el principio, o bueno, definimos nuestro principio como enfoque al cliente, lo declaramos que es cumplir con los requisitos del cliente y exceder las expectativas. Y ya la base racional nos empieza ya a dar marcaciones más puntuales, como verificar la confianza, verificar el valor que le estamos generando al cliente, extender las necesidades actuales y futuras de los clientes, todas esas demarcaciones que nosotros como funcionarios ya debemos empezar a escribir si estamos visualizando esas gestiones. Hay procesos, para poner el término que son los que se encargados de verificar que eso se esté pasando. Ejemplo, ¿cuál proceso pueden ustedes estar ahí hablando que debe dar esos atributos, herramientas para poder construir esas bases? Porque pues van a decir, ah, bueno, pero es que yo soy el de compras y también tengo que verificar mis expectativas del cliente. Sí, pues tienes una labor de poder emitir esa información, pero los que consolidan y dan referencia a cómo nos ven nuestras partes interesadas y nuestro cliente interno como externo, pues puede denominarse como el servicio al cliente. El servicio al cliente tiene esa potestad de verificar si nosotros estamos cumpliendo con las expectativas y necesidades, tanto internas como externas. Se pueden verificar. Hay metodologías o la metodología de la observación, que va a un funcionario y verifica la gestión de ese funcionario en su práctica, verifica, anota, encuestas, tanto digitales como presenciales, para verificar si las partes interesadas o su cliente interno y externo, pues identifica esa gestión como óptima, como pertinente, como que débil. Todas esas variables las pueden definir, esas metodologías las pueden definir un proceso que tenga esta labor. Entonces, esa base racional nos da a nosotros como funcionarios para poder aplicar el principio lo que nosotros debemos dar dentro de nuestra operación como funcionarios en nuestra actividad principal. Y ya posterior a ello, sobre eso, pues nos va a dar un beneficio clave, que eso es determinante para la alta dirección y obviamente para la construcción y consolidación de la organización. ¿Cuál es el beneficio clave? Que algunos beneficios claves son como incremento del valor para cada cliente, incremento de la satisfacción del cliente, mejora la fidelización del cliente, incremento de la recepción del negocio, incremento de la reputación de la organización, ampliación de la base de clientes, incremento de las ganancias y las cuotas de mercado. Aquí solo quiero dar una claridad porque esto es muy lógico. O sea, según el principio, una declaración de a qué le estamos apuntando, cuáles son nuestras ejecuciones dentro del funcionario desde la base racional para poder cumplir con ese principio y obviamente sobre eso nos da ya un beneficio a la organización para poder atribuir que estamos con el principio correcto, que lo estamos generando bien dentro de la cultura organizacional y en fin, solo quiero dar una puntualidad. Ustedes saben que ganarse un cliente es relativamente fácil por lo que hoy en día ya hay muchas formas de poderle llegar al cliente con la tecnología, por muchos factores que influyen en ese sentido que hoy en día pues dan por lo menos para que nos conozcan y que ese producto XYZ pueda tener un vínculo con alguien. La primera interacción de una compra. Pero la necesidad apremiante de la organización es la fidelización. Si nosotros no podemos generar esa confianza y todos esos valores que hemos hablado dentro de toda esta explicación y desagregar un principio, pues va a ser muy difícil
poder consolidar una organización. Si nosotros no logramos, uno, satisfacerlo como tal en su primer contacto con nosotros, cumplirle o exceder, por eso habla de exceder aquí. Cuando tú excedes, o sea, tú amplías como la necesidad de algo, pues en ese rango de necesidad, pues puedes tener unos intervalos de poder no llenarlo, pero sí poder, o sea, si tú ejecutas algo de manera global, puedes tener un rango de tolerancia, como lo hemos hablado, en otra capacitación, para poder tener esa complejidad de que si no le cumpliste todas las expectativas, pero si alcanzaste a cumplir los requisitos que él nos estaba pidiendo, nuestro cliente del ejemplo que estamos poniendo. Si eso lo logran, fidelizarlo, las organizaciones tienen ese camino del éxito. La fidelización es algo que es supremamente difícil y no solo pasa porque el producto o servicio esté bien, también depende de cómo las personas que interactúan con el cliente, y esta vez sí estamos hablando del cliente final, pues ejecuten este enfoque de esa manera racional. ¿Por qué lo hablo así? Porque les voy a poner un caso hipotético. Ustedes pueden tener el mejor restaurante, con las mejores instalaciones, con el mejor cocinero, con el mejor tiempo de atención, de entrega de los productos, el mejor staff de confianza en el sentido de que los productos son inocuos y tienen todos los procesos debidamente ejecutados y que el producto sale en el, en el estado o necesidad que el cliente lo pidió. Si es tres, por ejemplo, si es una carne y la pide tres cuartos, pues sale tres cuartos y así sucesivamente. Pero el cliente lo podemos perder por una simple y llana razón que puede ser mínima. Si la atención de la persona que lo está atendiendo tiene alguna displicencia o alguna formalidad que no esté acogida a lo que nosotros tenemos como principio, el cliente lo va a tomar como propio y y va a hacer su única visita a nuestro restaurante, por ponerle un caso. Si la persona, el mesero, por hablarlo puntualmente del cargo, no ejecuta o no tiene claro cómo nosotros nos debemos comportar frente a un cliente, y creo que a muchas personas nos ha pasado que a veces tenemos discrepancia y decimos, este mesero no tiene la potestad de servicio al cliente, no conoce qué es atender a una persona por N motivos, porque no ha sido capacitado, porque no conoce una cultura organizacional enfocada a algo que derive a ese accionar de la persona, en fin, porque ese día se levantó mal, porque a veces también los excesos laborales en tiempo, pues los llevan a comportarse de esa manera, N factores, que también esto lo que hace es eso, ¿no? Los principios lo que hacen es, listo, necesitamos empezar a enfocarnos con el cliente, pero pues también tenemos que mirar nuestro cliente interno si está satisfecho. Empresa, mis meseros, ¿cuántos días tienen? 15 días de 15 horas diarias. No, pues están desgastadísimos y después de cierto tiempo, pues ya el cuerpo humano está desgastado físicamente, mentalmente, y no va a ser lo mismo atender a una persona en un tiempo que lleve prudente que atenderlo después de N cantidad de tiempo ya sobrepasado. Entonces quería hacer esa enmarcación, ese ejemplo para que entiendan cómo se maneja un principio dentro de una organización y que esto es un valor distintivo y se pueden dar cuenta en grandes instituciones que, por ejemplo, ustedes entran a un McDonald's y las personas que los atienden a ustedes, todas tienen ese espíritu colaborador de generar soluciones inmediatas. Y si no pasa así, si hay gente que ustedes les han atendido en esa entidad que menciono, no han atendido de mala forma, pues créanme que eso lo va a estar viendo la persona encargada del tema y obviamente va a ser relegado después de cierto tiempo para poder pasar y darle espacio a otra persona. Allá usted puede llegar siendo grosero, siendo altanero y siendo manejarse de mala forma y lo van a atender de muy buena forma. Por eso estos principios en mi concepción, y por eso lo traje a colación, son fundamentales y regarlos en toda la organización para que comprendan que esa es nuestra cultura organizacional a la que vamos a ir encaminados. ¿Vale? No solo
tiene que ser claro desde la organización y cuando vengan a certificarnos, ay, no, nosotros estamos acá, tenemos el enfoque al cliente basado en procesos, innovación, y ustedes les dijeron, bueno, ¿y sobre declaración sobre qué? Sobre, muéstreme innovación en qué. Entonces, después nos desvirtúan, porque eso sucede cuando el grado de madurez dentro de un sistema esté muy amplio, pues estas puntualidades ya más generales, o sea, más apropiadas, que ya le dan valor distintivo al sistema de gestión, al sistema integrado de gestión, pues si no las conciben de una manera objetiva, pues van a quedar desvirtuadas por ejemplo, en las fuentes de información de una auditoría externa, ¿vale? Y ya por último, ¿cuáles son las acciones posibles que nosotros debemos ejecutar? Ya sabemos que debemos generar confianza, debemos ver interacción con el cliente, de esos aspectos claves de cómo nos percibe el cliente, que debemos exceder nuestras expectativas, ya sabemos qué beneficios potenciales también, y esos beneficios potenciales traje el principio más simple, en el sentido de que ese es el deber ser, porque pues si nosotros no tenemos clientes, pues la organización no funciona, pero a veces no entendemos cuáles son los beneficios como tal porque los obviamos, entendemos que creen que ya es una obviedad, pero estos beneficios son supremamente claves y es importante cuando el principio se asuma desde la alta dirección, derivarlos en todas las posiciones de la organización general. Y ya por último, ¿qué acciones posibles podemos ejecutar nosotros, organización y funcionarios, para dar cumplimiento a este principio? Vamos a leerlas. Reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización, tener esa identificación y poder verificar si no están satisfechos o no, si son clientes o no, si aparte interactúan con el cliente principal, pues eso todo lo debemos hacer dentro de la organización. Y quiero dejar aquí una claridad. Ustedes están tranquilos que eso no es protestar de toda la organización. Obviamente nosotros podemos generar información, pero debe haber un área encargada que se encargue de eso. De hecho, las entidades multinacionales demandan demasiados recursos a la identificación del servicio al cliente en todas las posiciones organizacionales. Y como les he dicho yo, no solo el cliente externo, el cliente interno también es fundamental para poder consolidar un grupo de trabajo sólido, confiable y que tenga las competencias y conocimientos con una curva de conocimiento bastante explorada y que nos genere esa gestión del conocimiento dentro de la organización. Entonces, reconocer a los clientes directos e indirectos como aquellos que reciben valor de la organización, entender las necesidades y expectativas actuales y futuras de los clientes, que nosotros ya podamos entender e interpretar cuáles son las necesidades, expectativas de nuestra posición, cuáles hemos encontrado nosotros que genere valor a los que recopilan esta información con las herramientas que ellos nos pueden suministrar a nosotros, diligenciar esas gestiones y que ellos aporten y empiecen a hacer esos análisis y den esos atributos adicionales que le generan ese mejoramiento continuo, relacionar los objetivos de la organización con las necesidades y expectativas del cliente, ya encontrando valores distintivos, repetitivos dentro de ese análisis, pues ya nos dan eh, 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 poder de decisión en acciones que debemos tomar y comunicar las necesidades y expectativas de los clientes a través de toda la organización. Cuando generamos esos análisis y nos dan unos resultados para la toma de decisiones, es importante que obviamente estén socializadas a todo el interior de la organización, porque como les he dicho, este enfoque al cliente es uno de los más sencillos que se supondría que por eso estamos construyendo esta organización, que es para poder emitir un producto que satisfaga y cumpla con todas las expectativas del cliente, pero el servicio al cliente lo que hace es generar, o el enfoque al cliente lo que nos hace es generar esa confianza, esa trazabilidad y esa expectativa de volver a comprar este producto para poder fidelizar nuestro cliente y dar ese atributo adicional que no lo encuentran con otras empresas, ¿vale? Este principio, como les decía yo en mi intervención, puede ser el más obvio, pero era el más práctico para entender, porque a veces las entidades dicen que manejan sus clientes de una manera óptima y uno verifica dentro de nuestras consultorías
cómo la percepción del cliente hacia la empresa y tienen muchas atribuciones que no han tenido en cuenta dentro de la organización. Por ejemplo, a mí a veces no me contestan allá los del call center en ciertas especificaciones que pedimos en algunos productos. Y pues entiendo que para ellos no soy importante. Eso empieza a marcar que es una posibilidad de perder ese cliente. Hay muchas demás variables que van a tener en cuenta, que debemos tener en cuenta, perdón, y que no haya alguien encargado de asumirlas para poder derivarlas o fomentarlas o socializarlas al interior de la organización. ¿Vale? Entonces, para hoy era el tema de los principios y sobre todo entender un principio como este, que es bastante fundamental, cómo se construyen dentro de la organización para que sea parte de la cultura organizacional. Por el día de hoy, siendo las 8:00, damos por terminada la clase. Ya los últimos 3 días que nos vamos a meter en el acuerdo SL y vamos a meternos también en los numerales que les he dicho, que hemos hablado bastante, obviamente, de cada uno de los numerales de las normas ISO. Para mí es importante que también entiendan los principios de auditoría porque de eso emana lo que nosotros actuamos cuando somos auditores. Ustedes tienen que generar esos principios dentro de su formación o dentro de su exploración como auditores, porque si no, la información que se emita por ahí no va a ser la más objetiva y la pueden desvirtuar. Entonces, para mí, quería explicarles un principio y ya mañana vamos a ver los 7 principios así rápidamente con las explicaciones del caso. Un placer para mí haberles expuesto lo de hoy, lo del día de hoy. Ya mañana nos vemos a la misma hora por el mismo canal. Los que continúan conmigo, ya nos vemos en unos segundos. Buena noche, feliz noche.